Trabajaremos lo que es el movimiento circular uniforme. Tenemos que entender que el movimiento circular uniforme se produce cuando una partícula se mueve en un círculo con rapidez constante, en donde el vector velocidad cambia continuamente de dirección, pero no de magnitud. Un movimiento circular será uniforme cuando el móvil describa ángulos iguales en tiempos iguales. Tenemos que comprender que es el periodo en el movimiento, y el periodo es el tiempo que emplea el móvil en dar una vuelta completa o revolución completa. Se le designa con la letra T mayúscula y se le mide en segundos. El espacio recorrido por el móvil dura un periodo. Esa es la longitud de la circunferencia, la que tiene por valor 2 pi por r. Esta será constante en todas nuestras fórmulas. Como todas las vueltas son recorridas en tiempos iguales, el periodo siempre será constante. Ejemplo número 1. Si un móvil se mueve con movimiento circular uniforme, dando 130 vueltas por minuto, ¿cuál es su periodo? Muy bien. Nos están indicando entonces que una partícula o un móvil da 130 vueltas en un minuto. Yo hago mi planteo de la siguiente manera. 130 vueltas se dan en 60 segundos, que es el equivalente a un minuto. Necesito saber cuál es el periodo en el que se da una vuelta. Esa será x. Teniendo esto en cuenta, entonces x va a ser igual a 1 por 60. ¿Sí? Aquí hay una multiplicación. Dividido 130 vueltas. 60 dividido 130 me da como resultado 0.46 segundos. Por lo tanto, entonces mi respuesta será que el tiempo o el periodo en este caso en el que se da una sola vuelta es de 0.46 segundos. Con esto entonces yo defino la fórmula como periodo va a ser igual al tiempo partido n, y n va a ser el número de vueltas. Muy bien. Veamos entonces ahora lo que es la velocidad tangencial. Es el cociente entre la distancia, entiéndase esto, el arco recorrido, y el tiempo empleado en recorrerla. Se le presenta con la letra V minúscula. Se representa con la letra V minúscula. Sería una fórmula de distancia partido tiempo, ¿va? Donde esta distancia va a ser el arco recorrido y T pues es el tiempo empleado en recorrer dicho arco. Como habíamos dicho que los arcos son constantes, se representan por 2pi r. R es el radio, ¿verdad? Y 2pi es una constante. Recordemos que el valor de pi, en este caso, va a ser de 3.1416. Lo voy a dejar claro ya al iniciar el ejemplo. El ejemplo dice cuál es la velocidad tangencial de un móvil que describe una circunferencia de 8 centímetros de radio en 0.15 segundos. Muy bien. Pi, solo para clarificar, dijimos que va a ser 3.1416. Ese es el valor de pi. Sí, eso es lo que pi vale. Pi vale 3.1416. Es una constante. Muy bien, entonces yo multiplico acá 2 por 3.1416 por 8, que es el radio. ¿Sí? Este es el radio. Y lo divido dentro de 0.15. Al multiplicar 2 por pi por 8, tengo como resultado 50.27 centímetros dividido 0.15 segundos. Entonces, la velocidad tangencial de este móvil va a ser de 335.1 centímetros sobre segundo. Esa sería mi respuesta. Veamos ahora la velocidad angular. Es el coeficiente entre el ángulo descrito y el tiempo empleado en describirlo. Se le representa con la letra W especial, que se llama omega. No es una W, si se dan cuenta, no es como la W normal, sino que es una W más o menos
como colochita, ¿verdad? Esa se llama omega. Esta velocidad nos proporciona información sobre la rapidez con la cual gira un cuerpo. Así, cuanto mayor sea la velocidad angular de un móvil, tanto mayor será el ángulo que describe por unidad de tiempo. La velocidad angular se puede medir en grados por segundo y en radianes por segundo. O sea, que quiere decir que tendremos dos formas de medir la velocidad angular, ya sea grados por segundo o radianes por segundo. Vamos a hacer un ejemplo de cada uno. En este caso, tengo que un móvil tarda 6 segundos en dar 2 vueltas. ¿Sí? ¿Cuál es su velocidad angular? Recordemos que las vueltas en este caso siempre van a estar, se van a manejar por 2pi. Esto es equivalente a 2pi. Por lo tanto, entonces, como 360 grados representan una vuelta completa, esto va a estar dado entonces en radianes. Vamos a despejar entonces la fórmula. Tengo entonces 2 que va a multiplicar a 2pi, en este caso 2 por 2.1416. El resultado de esa multiplicación se va a dividir dentro de 6 segundos y obtengo como resultado entonces que la velocidad angular va a ser de 2.09 radianes sobre segundo. Recordemos que este 2 es el de los radianes y que lo de acá pues son las 2 vueltas que representan 2 por pi. Entonces, despejando todos los elementos y operando, 2 por 2 por 3.1416 dividido 6 segundos da como resultado 2.09 radianes sobre segundo. Entonces ya tengo mi primera respuesta en radianes sobre segundo de acuerdo al ejemplo presentado. Mi ejemplo 2 me habla ahora de revoluciones. Dice, un motor hace 2200 revoluciones por minuto. ¿Cuál es su velocidad angular? Ojo, aquí me la pide en grados sobre segundo. Muy bien. La revolución son vueltas. Quiere decir que esto es equivalente entonces a 360 grados. Por lo tanto, entonces yo multiplico 2200 por 360. Como me habla de minutos, estos minutos los convierto a segundos. Yo sé que un minuto es equivalente a 60 segundos. Entonces, 2200 por 360 dividido 60 me da como resultado 13200 grados sobre segundo. Esta es mi respuesta en grados sobre segundos. Para esto entonces yo voy a encontrar una fórmula 3 de las dos anteriores que vi, esta sería la tercera, donde velocidad angular va a ser igual a la cantidad de revoluciones, que es lo que significa este simbolito, cantidad de revoluciones partido el tiempo. Veamos ahora entonces cómo encontrar velocidad angular y periodo en problemas. Recordemos que el periodo es el tiempo que se emplea para dar una vuelta. Entonces, para describir un ángulo lo describimos usando 2pi. Y las fórmulas que se obtendrán serán las siguientes. Velocidad angular será igual al ángulo descrito dividido el tiempo empleado. Esto quiere decir entonces que tendremos dos fórmulas. La primera será que la velocidad angular va a ser igual a 2pi partido el periodo. Si despejamos eso, podremos decir entonces también que periodo va a ser igual a 2pi dividido la velocidad angular. Veamos entonces un par de ejemplos. Notemos que estas fórmulas que encontramos solamente van a ser válidas al momento de trabajar el ángulo que está medido en radianes. Ejemplo 1. El periodo de un movimiento circular uniforme es de 0.6 segundos. ¿Cuál es su velocidad angular? Entonces tengo, mi velocidad angular va a ser igual a 2pi partido el periodo. Si tengo el periodo que es 0.6, ya solamente aplico la fórmula. Entonces 2 por pi, que es constante, es 2 por 3.1416 dividido los 6 segundos. Tengo como resultado entonces que el movimiento circular de este ejemplo, ¿verdad?, es de
10.47 vueltas sobre segundo. Este 1 representa la cantidad de vueltas, quiere decir que da una vuelta en 10.47 segundos. Esa es la velocidad angular de este ejemplo. Ejemplo 2. Un motor da 2800 revoluciones por minuto. ¿Cuál es la velocidad angular y su periodo? Muy bien. Primero encuentro la velocidad angular. Muy fácil. En este caso yo sé que tengo los 2800, los voy a multiplicar por las revoluciones. Recordemos que las revoluciones se representan siempre por 2pi. Y el 2pi es una constante. Por lo tanto, entonces tengo 2800 por 2pi dividido 60. Al momento de hacer esta multiplicación y después la división, me encuentro entonces con que mi resultado sería de 293.22 vueltas sobre segundo. Ya tengo entonces lo que es la velocidad angular. Ahora, para encontrar el periodo, despejo la fórmula. Periodo va a ser igual a 2pi partido velocidad angular. Esta es velocidad angular, por lo tanto sustituyo ese valor. Y digo entonces, periodo va a ser igual a 2pi, que es 3.1416, dividido 293.22 vueltas sobre segundo. Al momento de dividirlo, entonces encuentro que el periodo va a ser igual a 0.02 segundos. Quiere decir entonces que el motor, ¿sí?, en un minuto, o el periodo de hecho de revolución es de 0.02 segundos, una velocidad bastante alta. Muy bien. Para trabajar entonces el movimiento circular uniforme tenemos que aplicar las fórmulas que hemos visto, donde sabemos que vamos a tener que encontrar periodo, velocidad tangencial, velocidad angular. Con esas fórmulas encontradas, 4 fórmulas en total, perfectamente puedo resolver cualquier problema de movimiento circular uniforme.